Igual 101 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Astolfo acompañó a la niña hasta un pueblo cercano que ella conocía. Afortunadamente, esta vez Astolfo se encontró con un grupo de aldeanos completamente armados y fuertemente custodiados. En cuanto vieron a Astolfo descender sobre el hipogrifo, empuñaron sus armas y gritaron con severidad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y dónde está ese gigante devorador de hombres? Soy Astolfo, uno de los 12 paladines de Carlomagno. El gigante devorador de hombres ha sido eliminado. Astolfo anunció hábilmente su identidad y su reputación era claramente extraordinaria. Un aldeano lo reconoció inmediatamente y contó sus hazañas legendarias. ¿Es ese Sir Astolfo, la dama caballero que se enfrentó sola a 100 enemigos sin flaquear? Así es, soy yo. ¿Cómo puedes demostrarlo? Al ver lo cautelosos que estaban los aldeanos, Astolfo no tuvo más remedio que levantar su lanza dorada hacia el cielo y liberar una suave ráfaga de magia de luz como prueba de su identidad. Al ver la deslumbrante pero suave luz sagrada, la mayoría de los aldeanos inmediatamente bajaron sus armas y comenzaron a rezar devotamente. Una anciana se adelantó apresuradamente, hizo una reverencia respetuosa y dijo: «Así que realmente es el señor Astolfo. Por favor, entre pronto». La luz sagrada realmente era útil. Por lo menos, definitivamente demostraba que eras una buena persona. La mujer, que parecía ser la jefa de la aldea, invitó rápidamente a Astolfo y a sus compañeros a sentarse. Luego se presentó con elegancia. «Soy Maurine, la jefa de la aldea. ¿Puedo preguntar qué los trae, estimados invitados?» Astolfo tomó con cuidado a la niña dormida de los brazos de Roger Stella, se volvió hacia Maurine y preguntó en voz baja: «¿La reconoces?» Maurine miró a la niña y rápidamente la reconoció. «¿No es esta, la niña del pueblo vecino? Su familia y el resto de los aldeanos vecinos han sido devorados». Los ojos de Maurine se abrieron con horror cuando se dio cuenta de inmediato de lo que había sucedido. Ese monstruo devorador de hombres apareció aquí hace poco. Dicen que siguió a los sarracenos. Antes, solo atacaba a quienes estaban aislados en el exterior, pero nunca imaginé que tuviera la capacidad de saquear una aldea entera. Ese monstruo era una quimera, y mi compañero y yo lo matamos. Explicó Astolfo, señalando a Altria. Muchas gracias, mi señor. Maurine al principio exclamó de alegría, pero luego, al notar que la niña fruncía el ceño en los brazos de Astolfo, bajó rápidamente la voz y preguntó: «¿Cómo puedo pagarte?» Astolfo le entregó con cuidado la niña a Maurine y le susurró: «Cuida bien de esta niña y comprueba si hay otros supervivientes cerca». «Por supuesto». Maurine tomó con cuidado a la niña y la acomodó en su cama. Luego se giró y dijo respetuosamente: «¿Necesita algo más? Si está en las manos de esta anciana, lo haré». ¿Has visto a un caballero rubio? Específicamente al caballero Roland. Tras un momento de reflexión, Astolfo decidió preguntarle a Maurine sobre el paradero de Roland. Caballero Roland, después de pensarlo un momento, Maurine se levantó y salió. Por favor, siéntense aquí, mis señores. Iré a preguntar a los aldeanos si alguno de ellos ha visto al caballero Roland. Después de que Maurine se fue, los tres, por temor a despertar a la niña dormida, mantuvieron un entendimiento silencioso y hablaron muy poco. Fue en ese momento que llegó la notificación de recompensa del sistema. Ding. Leyenda conseguida. Eliminaste al demonio inmortal Orilo. Aumentaste tus estadísticas personales. Obtuviste la especialización antimal. Habilidad mantenida. Fuerza monstruosa D, mejorada. Poder mágico. A más. Se detectó la habilidad de especialización antimal existente subespecie explosión de maná. Los efectos se han acumulado. Fuerza monstruosa D, fuerza monstruosa C. ¿Por qué siempre es poder mágico? Soy un caballero, sistema. Paladín, pequeño maestro. Cuando llegue el momento, una sola explosión de maná de subespecie será suficiente para eliminar a un montón de enemigos poderosos. Pero ese es solo un ataque especial contra seres malignos. ¿Es demasiado singular e ineficaz? No mucho después, Maurine regresó lentamente a la casa con una mirada de decepción. Me disculpo, Lord Astolfo, pero aún no he logrado averiguar el paradero del caballero Roland. Astolfo hizo un gesto con la mano.
No pasa nada. Lleva días así. Parece que Roland Chan ya no está aquí. Roland, la niña se despertó en la cama, justo después de oír a Astolfo mencionar el nombre. Se frotó los ojos y preguntó: ¿Es Roland una caballero alta y rubia? Estuvo en nuestra aldea ayer. Hermana Astolfo, ¿la estás buscando? Al enterarse de que la niña había visto a Roland ayer, Astolfo se llenó de alegría y se acercó rápidamente a ella. Sí, es cierto. ¿Sabes dónde está? Bueno, parecía un poco loca. Hirió a algunos aldeanos y luego huyó hacia las montañas del este. La niña se acercó a la ventana y señaló hacia una montaña. Gracias. Astolfo le dio una palmadita en la cabeza a la niña. Al ver su expresión de tranquilidad, inmediatamente les indicó a Altria y Rogerstella que se prepararan para irse. Muchas gracias a todos. Que el Señor bendiga al jefe de aldea Maurine y a este pequeño. El tiempo apremiaba. Los tres subieron al hipogrifo y se acercaron rápidamente a la montaña. Al poco rato, divisaron una cabaña de madera junto a un arroyo murmurante. Una joven vestida con sencillez estaba sentada junto al arroyo, agarrando una red de pescar y llorando desconsoladamente. Astolfo descendió inmediatamente y preguntó: Señora, ¿qué ocurre? La joven se sobresaltó ante la repentina aparición del hipogrifo, pero respiró aliviada al darse cuenta de que los jinetes eran humanos. Entonces dijo entre lágrimas: Mi pez, mi casa, mi vida, todo arruinado por esos dos maníacos. Estaba perfectamente contento viviendo solo aquí en las montañas. Pasaba los días cazando o pescando. La vida era tranquila y pacífica, pero justo ayer. Dos locos irrumpieron de la nada. Una rubia, una pelirroja. La rubia persiguió a la pelirroja por toda la montaña, sembrando el caos en toda la zona. No solo me lastimé sin motivo, sino que también sufrí graves pérdidas materiales. Cuanto más hablaba la joven, más triste se ponía. Primero levantó la red de pescar, por cuyos grandes agujeros se filtraba la luz del día, y luego arrojó al suelo su arco y flecha, rotos en dos pedazos. Finalmente, miró hacia arriba y señaló el enorme agujero en su techo y, al final, no pudo contenerse y estalló en fuertes sollozos. La queja entre lágrimas de la joven confirmó sin duda que los dos alborotadores eran Roland y Angélica. Astolfo sintió inmediatamente una oleada de vergüenza. Se rascó la mejilla, avanzó torpemente, sacó unas monedas de oro y se las ofreció a la joven. ¿Crees que esta compensación es suficiente? Son mis amigos y lo siento mucho. El llanto de la joven cesó de repente. Parpadeó, las lágrimas aún se aferraban a sus largas pestañas, pero su mirada estaba firmemente fija en las monedas de oro en la mano de Astolfo. Entonces esbozó una sonrisa radiante, de esas que hacen brillar los ojos como si de repente hubieran caído estrellas en ellos. No digas más, no digas más. Gracias por tu generosidad, señora caballero. Al ver que la joven guardaba las monedas de oro, Astolfo preguntó de inmediato: ¿Sabes dónde están esos dos? Los he estado buscando. Gulp. La joven estaba a punto de hablar, pero de repente una bandada de pájaros se sobresaltó y se dispersó del bosque. Ella tembló de miedo y rápidamente se encogió detrás de Astolfo. Están aquí esos dos locos. ¡Socorro! En ese momento, se escuchó un grito de socorro familiar. Las hojas crujieron violentamente en un bosque, indicando claramente que alguien corría a toda velocidad, pero al mirar con atención, no se veía a nadie. Mientras Astolfo todavía estaba confundido, vislumbró a la persona que lo perseguía de cerca, un maníaco enloquecido y extrañamente vestido. Bajo una cabeza de deslumbrante cabello rubio, la persona salió corriendo vistiendo nada más que ropa interior. Pero Astolfo aún tenía que admitir que esa persona no era otra que su amigo, Roland. No corras, Angélica. Solo yo puedo protegerte. Roland Chan. Roland, que estaba persiguiendo algo, de repente se detuvo, giró la cabeza y clavó su mirada firmemente en Astolfo. Inmediatamente apartó de su mente su objetivo anterior, abrió los brazos y corrió hacia él con ardiente entusiasmo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te extrañé muchísimo. Y frente a esa amiga tan entusiasta, que incluso había perdido su ropa exterior, Astolfo se llevó una mano a la frente, sin saber cómo responder. Alguien se le adelantó. La figura de Altria brilló, y el caliburn envainado en su mano se convirtió en una imagen residual, golpeando a Roland justo en la cabeza. Con un ruido sordo, Roland voló hacia atrás, se desplomó suavemente en el suelo y perdió el conocimiento.
Altria envainó su espada con calma y expresión solemne. Caballero Roland, por favor, cuida tus modales. Corres hacia Astolfo en ropa interior. ¿Qué intentas hacer? Mientras observaban su acción limpia y decidida, por un momento, Angélica, que acababa de aparecer, la todavía sorprendida pescadora y Roger Stella estallaron espontáneamente en aplausos. Bien. Bien hecho. Roland Chan, Astolfo se arrodilló y descubrió que, aunque Roland estaba inconsciente, todavía murmuraba intermitentemente pequeña niña sureña. Se quedó completamente sin palabras. La misión está completa. Es hora de volver a París. París, dentro de la oficina de Carlomagno. Limatia miraba con dolor de cabeza la montaña de documentos estatales. Carlomagno, que debería estar ocupándose de ellos, estaba en cambio en una mesa auxiliar, jugando felizmente con un modelo en miniatura de una bombarda. Listo. Carlomagno admiró con satisfacción la bombarda Safar reunida y dejó sus herramientas. Ella contuvo la respiración y cuidadosamente introdujo una pizca de maná en el núcleo del modelo. La modelo emitió un agudo gemido, más silencioso, pero aún más penetrante. El barril se sacudió violentamente, como si una energía frenética estuviera luchando por liberarse. Funcionó. Carlomagno apretó los puños, con la mirada fija en el barril tembloroso. El paso final. Cada gramo de esfuerzo y paciencia se vería recompensado en el siguiente segundo. Si pudiera convertir ese maná en una explosión de cañón, el experimento sería un éxito. Pío tilde. Pero el destino tenía otros planes. El maná ya titilaba en la boca del cañón, pero la modelo emitió un grito lastimero, como el de un cachorro reprendido. No se oyó ningún disparo de cañón, solo una patética nube de humo por el fracaso. Todo el modelo se derrumbó frente a ella, cayendo a pedazos. Ejem. Después de un ataque de tos, Carlomagno miró con el ceño fruncido las piezas dispersas, su expresión se oscureció antes de volver con calma a ensamblarlas. Eso no debería pasar. Calculé mal. La fórmula es correcta. Su Majestad, y al ver a Carlomagno tan absorto, Limatia se tragó las palabras que tenía en la lengua. Se frotó las sienes, suspiró y se resignó de nuevo al papeleo. Estaba claro que confiar en su Majestad era inútil. Tendría que usar su propio cerebro. Unos minutos más tarde, la frente de Limatia golpeó contra el escritorio, salvada de sufrir lesiones gracias a 2 bolsas de aire muy seguras. No sirvo para esto. Su Majestad, ¿por qué no y? Majestad, las criadas dijeron que había regresado a París. Antes de que Limatia pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe y Afu entró a toda prisa. Detrás de él venían Altria y Rogestilla, cada uno sosteniendo una cuerda. Los otros extremos estaban atados firmemente alrededor de Roland y Angélica. Señor Azu, bienvenido de nuevo. Solo entonces Carlomagno levantó la mirada de su trabajo. Observó al peculiar cuarteto, arqueando las cejas con diversión. Misión cumplida, ya veo. ¿Pero quién será? ¿Podría explicarme? Carlomagno estudió con interés el único rostro desconocido. Rogestilla. Antes de que Afu pudiera hablar, Rogestilla dio un paso al frente e hizo una reverencia. Saludos, gran Carlomagno. Soy Rogestilla, amiga de Afu, una bruja errante. ¿Una bruja? HMPH. Incluso al oír que era amiga de Azu, el escrutinio de Carlomagno no vaciló. Rogestilla permaneció imperturbable. Su atención ya se había centrado en el modelo de bombarda sobre el escritorio. Entonces, ¿Su Majestad está realizando una investigación? En efecto. ¿Por qué? La curiosidad de Carlomagno se encendió al mencionar directamente su proyecto favorito. Observó cómo Rogestilla se acercaba y recogía una chispa de luz en la punta de su dedo, apuntando a la modelo. Carlomagno no interfirió. Simplemente observó el hechizo. Si Su Majestad quiere que el maná salga disparado sin problemas por la boca del cañón, la runa del viento debería ir justo aquí. Carlomagno no dijo nada al ajuste. Ella simplemente siguió el nuevo diseño y lentamente ingirió su maná. En un instante, el modelo volvió a temblar. El mismo proceso, pero un final diferente. El cañón se mantuvo unido y disparó una verdadera explosión de maná. Un rayo de luz atravesó el techo y explotó en lo alto. Carlomagno miró fijamente el agujero en el techo y luego esbozó la más suave de las sonrisas. Jaja. Un amigo del señor Afu es amigo mío.
Señorita Estilla, usted es viajera, así que es agente libre, ¿no? Qué pragmático, Su Majestad. Al ver que Carlomagno cambiaba de cara sin gastar un solo grano, Afu permaneció callado con mucho tacto. Mientras tanto, alguien más lo acorraló. Por favor, Afu, deja que Tual me ayude. Ante la lastimera súplica de Linatia, Afu replicó. ¿Desde cuándo Alt es mi Alt? Como si fuera un objeto. ¿Y dónde está Little Bra? ¿Por qué la hermana mayor tiene que lidiar con esto otra vez? Después de más de un mes juntos, Afu sabía muy bien que la hermana mayor Linatia era un desastre en la administración, un trabajo que normalmente realizaba Bradamante. Un día, cuando Bradamante estaba ausente y Carlomagno estaba holgazaneando otra vez, Astolfo trajo a Artoria para ayudar, solo para descubrir que ella tenía un verdadero don para el arte de gobernar y eliminó todo el trabajo atrasado en poco tiempo. Por eso Lenantía le preguntaba ahora. El pequeño Brad sigue en la frontera negociando con los sarracenos. Su Majestad y yo volvimos a París primero. Explicó Lenantía. Ya veo. Astolfo asintió. Entonces, Artoria, tú te encargas de los asuntos gubernamentales. Jefe, ayúdame a vigilar a Roland y a Angélica. No hay problema. En cuanto oyó que era algo en lo que destacaba, los ojos de Lenantía se iluminaron y se animó al instante. Sacó su gran garrote de madera, lo blandió limpiamente y le dio a los rebeldes Roland y Angélica un sólido golpe a cada uno. La criada empujó la puerta para abrirla y encontró a Charlemagne charlando animadamente con una chica de cabello castaño desconocida en el asiento de invitados, mientras que Artoria estaba sentada en el escritorio principal procesando documentos. En otro rincón de la habitación, Astolfo y Lenantía estaban concentrados en sus tareas de guardia. Con palos de madera en la mano, miraban fijamente a Roland y Angélica. El más leve movimiento merecía otro golpe rápido. La escena era tan vívida que la criada no se atrevió a quedarse más tiempo, temerosa de escuchar algo que no debía. Dejó los dulces y el té caliente y salió apresuradamente. Una vez que todas las preguntas en su mente fueron respondidas, Carlomagno se estiró contento. Su mirada oscilaba entre los papeles apilados y el inconsciente Roland. Una sonrisa astuta se dibujó en su rostro y, sin dudarlo, caminó hacia Roland. Eso es suficiente por ahora, mis queridos subordinados. Sí, Su Majestad. Astolfo y Lenantía se detuvieron al unísono. Carlomagno se inclinó para observar los nuevos bultos que le brotaban a Roland en la cabeza y suspiró con resignación. ¿Qué voy a hacer contigo, Sir Roland? Aún así lograste escabullirte, incluso perdiste mi ropa. Menos mal que no perdiste tu arte. Al ver la espada aún en la mano de Roland, Carlomagno decidió no seguir adelante con el asunto. Era la jaula más fuerte que tenía. Si ni siquiera eso podía contener a Roland, se había quedado sin ideas. Con ese pensamiento, se volvió hacia Angélica, que también estaba atada, reflexionó un momento y dijo, ¿qué tal si te encierro junto con esta princesa extranjera? Excelente. No. Las dos reacciones no podrían haber sido más opuestas. La gratitud brilló de repente en los ojos de Roland. Prometo que no volveré a correr, Su Majestad. Angélica, mientras tanto, se había puesto pálida como la muerte, su rostro era una máscara de terror. Cayó de rodillas ante Astolfo en súplica. Sálvame, señor Astolfo, por favor. Haré lo que sea. Astolfo miró a los dos ahora tan obedientes y lanzó a Carlomagno una mirada de admiración. El rey los había domesticado con apenas 2 frases. Aún así, era mejor no encerrarlos, porque, querido Roland, hay algo que quería decirte. ¿Qué? En realidad y Angélica es una niña. Y las pupilas de Roland se encogieron hasta convertirse en puntos diminutos. Con un rugido furioso, rompió sus cuerdas por completo. Tomando su espada larga, atacó directamente a Angélica. Todos mienten. Angélica no es una niña, ¿verdad? Ayuda. Sitil de captura de espada con la mano desnuda, 100%. Acostumbrado a la rutina, Astolfo atrapó la espada de Roland y, volviéndose hacia el aturdido Carlomagno, dijo. ¿Veis, Majestad? Si metéis a estos dos en una celda, alguien morirá. No pueden estar encerrados juntos. Ah, está bien. Carlomagno suspiró y se frotó la frente en señal de asentimiento. Pero al levantar los ojos, de repente los entrecerró, se inclinó y examinó la espada que sostenía Astolfo. ¿Cómo puede ser, esta cosa?
Para asegurarse de que no veía cosas, Carlomagno dejó inconsciente a Roland y le arrancó la espada para verla más de cerca. Al instante siguiente, sus pupilas se contrajeron. Agarrando la empuñadura, comenzó a caminar por la habitación como una bestia enjaulada. Imposible. ¿Acaso vi mal? No. Tras la confirmación final, la última esperanza en los ojos de Carlomagno se desvaneció. Ella se desplomó hacia atrás en el asiento de invitados, totalmente desanimada. Astolfo se acercó. ¿Qué ocurre, Majestad? Señor Astolfo, cuando encontró a Roland, ¿notó algo inusual? Tras pensarlo un momento, Astolfo negó con la cabeza. Para nada. Entonces no viste esta espada. Carlomagno la levantó desesperado, pero todos los presentes solo intercambiaron miradas vacías, incapaces de detectar nada extraño. Al final no pudo soportarlo y gritó con dolor y furia. Esta espada no es Durandal en absoluto, es solo una espada común y corriente. ¿Qué? Durandal, una de las 3 espadas sagradas de Europa, originalmente empuñada por Roland, ahora confirmada su desaparición y la ciudad de Jaca, en la península ibérica, se extiende a ambos lados del único paso de los Pirineos. Quien quiera invadir Francia o escapar de ella debe primero tomarla. Actualmente, los saracenos controlan las murallas, y la principal fuerza aliada, compuesta por 2 reinas, está acampada en su interior. Ante el apresuradamente construido salón del palacio de Jaca, Ferraya, el más fiel servidor de Rodomonsa, se arrodilló en agonía. Ante sus ojos su señora Rodomonsa era azotada hasta dejarla sin sentido, y ella solo podía apretar los puños, sin poder acercarse ni un centímetro más. Porque la mano que empuñaba el látigo era la de la madre de Rodomonsa, Agramante. El látigo cortó el aire con una precisión despiadada, cada golpe añadía una nueva roncha sangrante a la espalda de su hija mientras sonaban maldiciones. Miserable. 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 Por fin Agramante, la mujer de cabello negro cuyo rostro aún conservaba un leve parecido con el de su hija, pareció descargar lo último de su furia, o tal vez la fuerza para ejercerla. Su pecho se agitó al recuperar el aliento, con lágrimas brillando en unos ojos que ya no distinguían el dolor del agotamiento. Temblando, preguntó. Hija poco filial, ¿tienes algo que decir? Nada más y mamá. Rodomonsa se incorporó al instante, con la mirada baja, sin atreverse a sostener la mirada de Agramante. O mejor dicho, no se atrevió a enfrentarse a la persona que estaba detrás de su madre, la más enojada de todos los presentes. Al ver que su hija no respondía, Agramante se limpió la ira del rostro y se volvió hacia la mujer que estaba detrás de ella con una sonrisa zalamera. Hermana Claresa, ¿está satisfecha? G. La manca Claresa simplemente curvó su labio en burla. La tragedia madre-hija que se desarrollaba frente a ella no despertó ni una pizca de compasión. Solo alimentó el fuego frío que ardía en su pecho. No te hagas el tímido, Agramante. Esa mocosa me costó un brazo e incontables soldados. ¿Cuántas manos son? Ahora quiero su cabeza para apaciguar a esos fantasmas, y tú solo le das unos latigazos simbólicos. Mátala ahora. No te precipites, después de todo, somos aliados. Agramante extendió la mano hacia Claresa. Cuando ésta la apartó, ella no mostró ninguna ofensa. En cambio, una sonrisa tierna y nostálgica se dibujó en sus labios. Pequeña Sha, crecimos juntas, ¿cómo podría no importarme? Aún así, no puedes culpar a Rodomonsa. ¿Quién habría imaginado un caballero en un grifo real? Te diré una cosa. Una vez que Francia caiga, aparte de la península ibérica, podrías tener un tercio de su territorio. ¿Qué opinas? Muy bien. Por los viejos tiempos, perdonaré al cachorro, pero no habrá una próxima vez. Claresa suspiró. Bien. Pequeña Sha, eres muy amable. Esta vez, yo mismo me encargaré del campo. Agramante le apretó la mano con alegría. Esta vez Claresa no se apartó. Le devolvió el suave apretón y dejó que el calor persistiera. Las 2 reinas conversaron un rato más antes de que Claresa se despidiera, con una leve sonrisa curvando su boca. Durante todo el tiempo que duró la escena, Rodomonsa y Ferraya permanecieron postrados, sin atreverse a pronunciar un solo sonido. En el instante en que los pasos de Claresa se desvanecieron, la sonrisa en el rostro de Agramante se congeló. Ella la miró con ojos oscuros y escupió con desprecio. ¡Ah! Por los viejos tiempos, se le cae la baba por ese tercio de Francia.
Después de una serie de maldiciones zorra, puta, Agramante lanzó una mirada fría a Rodomonsa, que seguía arrodillada, y luego se dirigió sin prisa a una mesa con incrustaciones de oro y sirvió 2 copas de vino. Ponerse de pie. La fragilidad de Rodomonsa desapareció. Se levantó con serena dignidad. Las frescas ronchas de su espalda bien podrían haber sido pintadas. Madre y... ¿Te duele? No. Rodomonsa meneó la cabeza en silencio y se acercó a Agramante, con la mirada ensombrecida y fija en la seductora figura de su madre. Agramante no le prestó atención. Levantó una copa y bebió antes de preguntar con pereza. ¿Por qué te escapaste sola? Mira el desastre que has armado. Debilitar las fuerzas de Gladesa es para nuestro beneficio, madre. Tú misma dices que el reino de Celigna debería ser tuyo. Por un momento, el hielo en los ojos de Agramante se derritió al pensar que su hija había actuado por ella, solo para ser reemplazado por la fría evaluación que un monarca le da incluso a su carne y sangre. ¿Y nuestros soldados? También están enterrados en suelo extranjero. Un sacrificio necesario. Como súbditos de la corona, lo comprenderán, por el futuro del reino. Tonto. Agramante cogió una copa y arrojó el vino en la cara de Rodomonsa. La última vez que bombardeaste al ya derrotado duque Filisa, eso fue bastante malo. Ahora has repetido la estupidez, le entregaste el gran cañón al enemigo, y uno de sus creadores, el viejo mago, fue capturado. Y tú, un comandante, huiste más rápido que nadie. El vino fresco mezclado con alcohol quemó las pestañas abiertas. El dolor retorció el rostro de Rodomonsa. Se tragó el grito, con la frente perlada de sudor, y se obligó a hablar, con la voz temblorosa por la agonía contenida. Fue para que nos subestimaran. Además, ya conocemos el cañón Safar al dedillo, madre. Incluso versiones mejoradas. Unas cuantas piezas obsoletas y un mago desobediente que caiga en manos enemigas solo purifican nuestro reino. Siguen discutiendo. Los ojos de Agramante brillaron. Le dio una fuerte bofetada a su hija, haciéndola caer al suelo. Tales pérdidas no son una bendición, y al debilitar a Gladesa me has puesto en peligro. Esa mujer perdió un brazo. Si hubiera muerto en el campo de batalla, no ganaríamos nada de Caligna e incluso podríamos enfrentarnos a una guerra civil. No subestimes a sus emires y sus ambiciones. Rodomonsa entreabrió los labios, pero en el momento en que Agramante se dio la vuelta su coraje flaqueó. Ese instante de vacilación le costó la oportunidad de hablar. Agramante suspiró y la decepción se asentó sobre él como plomo. Ella había esperado que la lección cambiara a Rodomonsa. Claramente la había sobreestimado. Rodomonsa, si así eres, quédate como un príncipe mimado. Deja que tu hermana ocupe mi lugar. Las palabras golpearon a Rodomonsa como un golpe físico. La indignación y la furia brotaron de sus ojos. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba los puños, temblando. Agramante seguía de espaldas, bebiendo su vino como si nada hubiera dicho. Después de un largo momento, su voz llegó, plana e ilegible. Basta. Sal de aquí. Sí, madre. El rostro de Rodomonsa permanecía inexpresivo mientras se ponía de pie con dificultad. Ferraya, que había observado en silencio, exhaló y dio un paso adelante para estabilizar a su señora. Apenas habían salido del palacio cuando se encontraron con Rugina y Mandicardo que venían a informar a Agramante. Princesa Rodomonsa. Rugina hizo una reverencia de inmediato. Mandicardo hizo lo mismo con igual precisión. Milímetros Rodomonsa asintió brevemente, su mirada se deslizó más allá de Rugina y luego hacia Mandicardo. Cuando vio la espada en la cadera de la mujer, sus pupilas se encogieron y su rostro cambió. Esperen. Ladró Rodomonsa, deteniendo a los dos que estaban a punto de irse. Se dirigió directamente hacia Mandicardo y fijó la mirada en la espada que el caballero llevaba en la cadera, agachándose para estudiarla. Esa espada no parece la típica espada de madera para practicar, Lady Mandicardo. Lo recogí, respondió Mandicardo con indiferencia, demasiado indiferente para disimular. Frente a una princesa famosa por su incompetencia, su rostro mostraba una frialdad manifiesta. La breve cortesía de hace un momento había sido únicamente para el bien de Rugina. Rodomonsa ignoró la frialdad, con la mirada fija en el arma, acercándose. Tan hermosa, siento haber visto esta espléndida espada cientos de veces. ¿Qué está planeando, Su Alteza? La mano de Mandicardo se apretó alrededor de la empuñadura. Tenía que admitirlo. La espada encontrada por casualidad era extraordinaria.
Una empuñadura de oro puro entrelazada con vides y cruces. Una gema rojo sangre resplandecía en el pomo. La hoja plateada reflejaba la luz del sol como una fría luz, y cada detalle proclamaba su rareza. Por supuesto, lo más importante de todo. Manticardo conocía la espada. Esa era precisamente la razón por la que había venido a Francia. Así que si Rodomonsa pretendiera reconocerlo y tratara de reivindicarlo, no encontraría piedad. La princesa captó la mirada de advertencia y se sobresaltó, consciente de repente de su propia impropiedad. Tosió avergonzada. Lady Manticardo, si no me equivoco, esa debería ser Durandal, la espada de Roland, el paladín de Carlomagno. ¿Cómo la conseguiste? Lo recogí. Rodomonsa se quedó paralizada, su expresión cambió de color antes de poder decir. Lo recogiste. ¿Por qué la fortuna nunca la favoreció así? No era justo. Las palabras de su madre resonaron. Tu hermana te reemplazará, mientras ante sus ojos la espada que había cazado caía en manos de otro, y su amada montura, Tencendur, había sido abandonada bajo la persecución de Astolfo. El destino se burló de ella con exquisita crueldad. Cada agravio bullía en su interior. Todo lo que ella anhelaba permanecía fuera de su alcance, pero la humillación acompañaba cada paso. Maldita sea, maldita sea, maldita sea todo. Celos, ansiedad, tensión, furia. Las emociones carcomían vivamente a Rodomonsa. Para Rugina y el resto, ese rostro retorcido revelaba toda la oscuridad que había en su interior. Su Alteza. Sintiendo el peligro, Rugina se deslizó entre las dos mujeres. Ante el alarmante estado de su amiga, decidió proteger a Manticardo. Al final Rodomonsa no dijo nada. Lanzó a Rugina una mirada venenosa y se alejó. Todavía no. Esperaría el momento oportuno. ¡Ay! Rugina la vio irse y suspiró. Con un gran enemigo a las puertas, tales grietas internas eran difíciles de leer. Manticardo sintió una punzada de arrepentimiento. Bajó la mirada hacia Durandal. Me equivoqué, Rugina. Debería haberlo devuelto cuando me lo pediste. Solo lo quise por un tiempo, no podía soltarlo. No, Caldo, amigo mío. La culpa no es tuya, sino de la avaricia de otros. Rugina habló con firmeza y luego se volvió hacia el interior del palacio. El rostro de Manticardo estaba preocupado, pero ella siguió. Mientras tanto Rodomonsa irrumpió en su dormitorio y golpeó el escritorio. La hoja se atascó en la madera en lugar de cortarla. Inútil. Durandal jamás me fallaría así. Furiosa, arrojó la espada hacia la puerta. Se dirigió directamente hacia una figura vestida de negro que acababa de aparecer. La recién llegada se sacudió a un lado. El arma pasó rozando su rostro y golpeó la puerta, sobresaltando a Feraya cuando entró. Oh, casi jadeó la mujer de túnica negra, dándose una palmadita en el pecho y luego miró interrogativamente a Feraya. Feraya puso los ojos en blanco. Pregúntale tú mismo. Ella se encogió, sin querer hablar mientras la princesa estaba furiosa. El de la túnica negra se giró, preocupado. ¿Qué le pasa, Su Alteza? ¡Qué mal genio! Ella pronunció la última palabra con un tono empalagoso y caprichoso. Al reconocerla, la ira de Rodomonsa se apaciguó, dejando solo mal humor. Cuando terminó, la mujer vestida de negro inclinó la cabeza y emitió una risa baja y melosa que atravesó el silencio. Jejeje. Tartel, ¿de qué te ríes? Al ver a la princesa fruncir el ceño, Tartel se acercó y susurró. Alguien está aquí para verte, alguien que puede conquistarte, Durandal. Ah, ¿de verdad? Sí, el que está conectado a Rugina y... Mientras Tartel murmuraba, el ceño fruncido de Rodomonsa se derritió y una sonrisa satisfecha curvó sus labios. Ya veo, genial. Dios está de mi lado, jaja. Feraya, esperando que Tartel fuera regañado, se quedó mirando mientras ambas mujeres se iluminaban. Tartel añadió suavemente. Ella todavía está afuera esperando, Su Alteza. Entonces haz pasar a la bruja de inmediato, Feraya. Ordenó Rodomonsa. Tartel se pavoneó, atribuyéndose el mérito. ¿Ves? Animé a la princesa. El ojo de Feraya se crispó. Giró sobre sus talones y salió. Ella vería por sí misma quién podría inspirar tanto entusiasmo. Afuera, Feraya examinó el patio vacío, frunciendo el ceño. Ella había llegado solo unos momentos después de Tartel y no había visto ninguna visita. ¿Dónde estaba la mujer ahora? ¿Qué amigo busca audiencia con mi señora Rodomonsa? Preguntó.
Un agudo grito de águila respondió desde arriba. Ella levantó la vista y vio que un hipogrifo se lanzaba directamente hacia ella. Tú. La bestia se refería a Astolfo. Feraya blandió su espada. Pero las vides brotaron de la tierra y se enroscaron a su alrededor como serpientes. Luchando impotente, gritó hacia el palacio. Corre, Su Alteza. Tartel nos ha traicionado. Rodomonsa salió corriendo, echó un vistazo al hipogrifo y se tambaleó hacia atrás, aterrizando en el suelo. Entonces este es tu amigo. ¿Tartel? Tartel ladeó la cabeza. Pero es la montura de Lady Garantía, Su Alteza. Saludos, princesa Rodomonsa, y tu sabueso era antipático, así que le enseñé modales. Una mujer de cabello blanco saltó ágilmente del lomo del hipogrifo. Con un movimiento casual de su bastón de madera, hundió a Feraya hasta la cintura en el suelo. Entonces dio un paso adelante, se inclinó sobre la princesa caída y dijo en voz baja. Tartel ha hablado de mí, pero déjame presentarme. Soy Arantía, la madre de Rugina con la espada de Roland perdida. Durandal, el golpe para Francia es el mismo que perder una legión entera. No, peor. Carlomagno ordenó inmediatamente a toda persona físicamente apta que recorriera la ciudad en busca del enemigo, todos excepto Astolfo. Señor Astolfo, se quedará en París y cuidará de Roland y Angélica. Considérelo unas vacaciones. Ella gobierna con bondad. A diferencia de esos tiranos de corazón negro, ella no obligará a su pueblo a trabajar sin fin. Dicho esto, Carlomagno tenía otro motivo. Ella codiciaba al caballero de cabellos dorados al servicio de Astolfo. Su habilidad administrativa rivalizaba incluso con la de Bradamante. Al mantener a Astolfo atrás, podría encadenar también a su caballero Altria al papeleo parisino. Solo entonces pudo dedicarse a perfeccionar el gran cañón con Roger Stila. Disculpe, ¿cómo funciona esta parte, señora Tila? Su Majestad y Roger Stila ahora se arrepiente de haber mostrado alguna vez su comprensión de los principios del cañón mágico solo para ganarse el favor. Ahora Carlomagno se aferra a ella cada hora, negándose a soltarla. Su Majestad, realmente no lo sé. Tila decidió terminar con esto hoy. Carlomagno, sin embargo, no tenía intención de liberarla. Una pequeña sonrisa satisfecha curvó sus labios mientras lentamente sacaba algo de su pecho. Responde mi pregunta y te daré esto. Esto es sí. La mirada de Roger Stila se fijó en el trozo de papel rosa que Charlemagne tenía en la mano. La comisura de su boca se movió sin control. Ella se consideraba perfectamente normal, pero no podía comprender por qué alguien le ofrecería ropa interior como recompensa. Su Majestad, me voy. Espera, ¿no quieres saber de quién son estas bragas? ¿Y cuyo? El rosa chillón le parecía familiar y la mente de Tila se dirigió hacia alguien en particular. Las siguientes palabras de Carlomagno lo confirmaron. De Sir Astolfo. Me di cuenta de que te gusta. Ayúdame y es tuya. Tras un largo silencio, Tila se obligó a hablar. ¿Lo sabe Sir Astolfo? Como emperador, ¿está seguro de que sus vasallos no se rebelarán por esto? Ejem y ella no lo sabe, pero cuando le pregunté dijo que sacrificaría cualquier cosa por mí, así que esto debería estar bien. Al darse cuenta de que esto podría molestar a Astolfo, Carlomagno agitó las bragas apresuradamente. Entonces, Lady Tila, ¿sí o no? Si no las quiere, se las daré a Roland y Angélica. Sí. El pensamiento de la prenda íntima de Astolfo en las manos de aquellos dos hizo que Tila exclamara de inmediato. Mejor Altria que ese par. Pasar a lo que pasara, ella salvaguardaría la virtud de Astolfo. Jeje, y Carlomagno mostró una sonrisa victoriosa. Por supuesto que los entregaría. Su colección contenía muchos más, incluidas piezas del propio caballero de Astolfo, jeje. Mientras tanto, Astolfo estaba en los establos cuidando a Rabicarna y a su potro Junio. Desde su regreso los dos habían sido inseparables. Astolfo juró que Junio solo crecía a una velocidad vertiginosa cuando permanecía al lado de su madre. Ya lo suficientemente grande para 4 adultos, había alcanzado el tamaño máximo que un hipogrifo podía alcanzar. Después de alimentarlos, se estiró perezosamente, miró sus manos vacías y suspiró. Qué aburrido últimamente. Altria se ahogó en el arte de gobernar, Roger Stila quedó atrapado en la investigación de cañones y a él no le quedó nada más que entregar comidas a los todavía confinados Roland y Angélica y cuidar de la familia de Rabicarna. Una vez hecho esto, el día se alargó vacío.
La única emoción cazar al pervertido que seguía robándole su ropa interior también había sido prohibida por su majestad. Astolfo, disfruta de tus vacaciones. Atraparé a la ladrona de bragas y por cierto, dame algunas que hayas usado pero no hayas lavado. La atraeré. Confiando en la destreza de su soberano, Astolfo entregó las vestiduras. Él le deseó suerte en silencio. Por cierto, pequeña Na, ¿te has puesto aún más blanca? La antigua montura ahora parecía etéreamente blanca, envuelta en un resplandor sagrado e intocable. No has ascendido al cielo, ¿verdad? ¡Ay! Resopló Ravikarna en protesta y se dio un golpe en la frente. No te estoy maldiciendo, solo te sientes raro. No estás enfermo, ¿verdad? Cuando Ravikarna negó con la cabeza, exhaló y le acarició la espalda con suavidad. Dime si pasa algo. Junio, vigila a mamá. Excree tilde. Tranquilizado por el grito de Junio, Astolfo se dio la vuelta. Hecho aquí, es hora de la siguiente parada. Regresó a la cocina, cargó una bandeja y se dirigió a un edificio anexo en ruinas. Esta era la nueva celda de Angélica, castigo por su intento de fuga. Angélica. Dentro de la jaula vacía, vio de inmediato su truco habitual. Abrió y cerró la puerta suavemente. Sal, Angélica. Como si la hubieran convocado, la chica invisible se materializó y se abalanzó sobre él. Señor Astolfo. Él la esquivó y tiró de ella hacia atrás justo antes de que se estrellara contra los barrotes. Come primero. Y llámame Astolfo, no señor. Vale, ay Astolfo. Ella sonrió radiante, tomando el almuerzo. ¿Soy la primera en probar tu comida hoy? No, tú eres el último, dijo sin piedad. Las palabras cayeron como un rayo y las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué siempre yo? ¿Tanto me odias? No, solo es conveniente. Fuera por diseño de su majestad o no, la celda de Angélica estaba más alejada, por lo que la suya siempre era la entrega final. La explicación la tranquilizó un poco, aunque seguía haciendo pucheros. Astolfo, no volveré a correr, me he portado bien, ¿entiendes? No. Ni siquiera he dicho que. Sé dónde termina esa frase, y sigue siendo no. Él se giró para irse. Ella se mordió el labio y gritó. Espera. ¿No quieres saber cómo me vuelvo invisible? La había molestado innumerables veces para que le revelara el secreto. Su repentina oferta lo atrapó. Dime, ¿cómo lo haces? Angélica miró hacia la puerta, esperó hasta estar segura de que no había nadie y luego bajó la voz. Es por esto y... Entreabrió los labios. La punta rosada de su lengua emergió lentamente, y sobre ella reposaba un anillo de cristal. Reflejó la luz, brillando con una tentación tan intensa que podría paralizar un corazón. De verdad, Azú, el anillo está grabado con runas de ocultación. Las palabras salieron arrastradas por su lengua extendida. Afu tardó un momento en descifrarlo. Tenía la mirada fija en el anillo. ¿En serio? ¿Esa cosita te hace invisible? Él todavía no lo podía creer e instintivamente extendió la mano para sacar el anillo. Antes de que sus dedos lo tocaran, ambas muñecas fueron agarradas en el aire con un agarre de hierro. En un instante, Angélica desató una fuerza aterradora. Afu no pudo escapar. Un hilo brillante de saliva se deslizó por la comisura de su boca. Nadie podía decir si era por el esfuerzo o por la repentina excitación. Puedes tomarlo, pero sin manos, ¿de acuerdo? Con el rostro escarlata, cerró los ojos y se inclinó hacia él. Con la cabeza inclinada hacia atrás, los labios separados y la lengua ofrecida como una invitación silenciosa, permitiéndole reclamar el anillo de la manera más audaz imaginable. Cualquiera podría leer el corazón de Angélica. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, alguien extendió una mano y le pellizcó la lengua. Ignorando su grito ahogado, el recién llegado liberó el anillo. Angélica, te confiscaremos esto. Cómete la cena como una buena chica. Artoria apareció de la nada, se guardó el anillo en el bolsillo con cara inexpresiva y luego arrastró al aturdido Azú. Angélica, una criada recogerá los platos cuando termines. Ahora que se conocía la causa de su invisibilidad, probablemente se podría relajar el estricto arresto domiciliario. Eso era exactamente lo que Afu quería averiguar. Temía que su delicado cuerpo no soportara mucho tiempo un confinamiento tan duro. Afu siguió a Artoria hasta un rincón tranquilo. En cuanto se detuvieron, apartó la mano bruscamente, como si le quemara, con la mirada fija en el suelo.
Lo siento, Azú, pensé que Angélica se estaba pasando de la raya, intentando aprovecharse de ti. Está bien. Te veías genial, Al. Le restó importancia con un gesto y le quitó el anillo de la palma con naturalidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y introdujo un hilo de maná en la banda. Esta brilló en verde, y él miró fijamente su propio brazo. La extremidad permaneció obstinadamente visible, inmóvil, sin dar señales de que planeaba desaparecer. ¿Era siquiera un anillo de invisibilidad? Entonces Artoria abrió mucho los ojos. ¿Azú? ¿A dónde fuiste? Agitó una mano frente a su cara y se dio cuenta de que sus pupilas reflejaban y nada. Aún así, podía verse a sí mismo perfectamente. Así fue como funcionó. Él se movía a izquierda y derecha. Su mirada vagaba desenfocada, como si el espacio que ocupaba fuera aire vacío. Azú, ¿dónde estás? ¿Eres invisible? No es de extrañar que Angélica pudiera escaparse tan fácilmente. Invisible para los demás, totalmente visible para ella misma, podía moverse como un fantasma. Al comprender el truco, Azú cortó el flujo de maná. Al instante su figura se reformó ante la vista de Artoria. ¿Estuviste aquí todo el tiempo y invisible? Sí. Parece un anillo de sigilo auténtico. Lo guardó. Lo mantendría a salvo para Angélica y se lo devolvería una vez que ella fuera libre. Por cierto, ¿qué te trae por aquí, Al? Terminé el trabajo de hoy, te vi y vine. Su mirada se desvió y su voz bajó. Las últimas palabras casi fueron tragadas. Había terminado, sí, pero no había tenido por casualidad que verlo. Había preguntado a todas las criadas y se había apresurado a venir, preocupada. Gracias a los dioses, había llegado a tiempo. Pensar en ello le alivió la tensión del rostro y sonrió. Ya soy libre. ¿Y tú? Yo también lo tengo claro. Sacudió la cabeza con una sonrisa. ¿Quieres que demos un paseo juntos? Artoria ya estaba ganando fama. Afu no veía la necesidad de ocultarla como un tesoro secreto. Era su sirvienta, ¿quién se atrevería a causar problemas? Excelente. Eso era exactamente lo que esperaba oír. Una vez que estuviera fuera de escena, seguramente ni siquiera Rogestilla podría aparecer y arruinarlo todo, ¿verdad? La pareja paseó por las calles parisinas y, tras varios desvíos, Astolfo se giró hacia Artoria, que estaba a su lado. ¿Algo que quieras ver o comprar, Al? Yo invito hoy. Ya veo, Artoria estaba a punto de sugerir un lugar tranquilo para hablar cuando un aroma tenue y encantador pasó flotando, provocando su nariz. Sus ojos se iluminaron. Tomando la mano de Astolfo, siguió el aroma directamente hasta una tienda familiar. Este lugar, huelo algo delicioso. Hoy. Al leer el cartel El jabalí y la vid, Astolfo se dio cuenta de que estaban de nuevo justo donde habían empezado. No tenía muchas ganas de entrar, pero una promesa era una promesa. Simplemente evitaría pedir la salchicha lucana. Ella lo condujo a una mesa apartada en un rincón. El camarero se acercó, pero Artoria se detuvo y miró a Astolfo para saber su preferencia. Salchicha lucana, ¿qué te parece, Astolfo? Uf, es horrible. Elige otra cosa, confía en mí, Alt. Su tono decisivo hizo que la camarera frunciera el ceño. Ella tomó el menú y se deslizó silenciosamente hacia la cocina. Cuando llegaron los platos, debería haber sido el momento de que Artoria se diera un festín. En lugar de eso, simplemente lo escogió y su mirada se desvió hacia el distraído Astolfo. Astolfo y... Maestro Astolfo, aquí tiene un plato de cortesía. La jefa de cocina se sintió bastante ofendida y quiere demostrar su habilidad. La interrupción de la camarera interrumpió a Artoria. Astolfo se quedó mirando la bandeja de salchichas lucanas y carnes variadas, con la frente perlada de sudor. Lo siento y no quise insultar al chef, es solo que ella Astolfo titubeó. En ese momento apareció la propia chef. Una mujer alta y rubia. Miró a Astolfo con calma, ofreciéndole una mano recién lavada. Buenos días, señorita Astolfo. He oído que ahora supervisa la comida diaria de Su Majestad, así que hace tiempo que quería consultar con un experto. Por favor, pruebe y aconseje. Su cortesía no dejó lugar a que Astolfo se negara. Le estrechó la mano, se armó de valor y mordió la salchicha lucana. Nada mal. Ante su elogio, el rostro severo del chef se suavizó y asintió levemente. Me alegro. Me tenías preocupado.
Artoria miró la salchicha, desconcertado por la extraña expresión de Astolfo. Un destello de reconocimiento la golpeó. ¿Había visto esto antes? Cierto, Astolfo tenía uno, pero no era tan grande. ¿Y en qué estoy pensando? Ella sacudió la cabeza violentamente, desterrando el recuerdo de aquella noche. En el momento en que el chef se fue, Artoria se inclinó. Astolfo, necesito. Así que aquí estás. Rogestilla apareció sin previo aviso, deslizándose en el asiento junto a Astolfo. Sonrió al congelado Artoria y luego se volvió hacia Astolfo. Los he estado buscando por todas partes. Aún así, Su Majestad te mantuvo ocupado. En efecto. Rogestilla inclinó la cabeza, dibujando una sonrisa juguetona. Por cierto, Astolfo, te preocupa que se te hayan ido las bragas, ¿verdad? Exactamente. Cada vez que me baño, desaparecen. Juro que alguien en el palacio está detrás. Es muy posible. Quizás el culpable incluso se los entregue a otras personas. Rogestilla le guiñó un ojo a Artoria. ¿Adivina qué me dijo Su Majestad? Parece que también sobornaron a alguien más. El auge de Artoria se elevó de indignación, luego se desplomó mientras se tragaba cualquier respuesta que hubiera tenido. ¿Qué podía hacer? ¿Dejar que ese emperador desvergonzado repartiera las bragas de Astolfo a otros? Bueno, una pequeña parte de ella se sintió tentada. En el momento en que recordó el éxito de Angélica, una chispa de rivalidad y de impulso la hizo aceptar con vehemencia el sórdido acuerdo. Había pasado más de un mes desde su regreso a París, y una vez más Altria había perdido el momento perfecto para decir la verdad. Todo lo que podía hacer era depositar sus esperanzas en el siguiente. Hoy, como siempre, fue enterrada bajo la avalancha de documentos estatales de Carlomagno. El escritorio estaba repleto de bocadillos especiales que Aifo había preparado él mismo. Su manera de ayudar. Sabiendo que era inútil en lo que se refería al papeleo, ofreció el apoyo más directo que pudo. Comida, un gesto torpe pero sincero hacia su capaz caballero asistente. ¡Qué calor! Era el abrasador apogeo del verano, y Altria felizmente levantó una taza de bebida helada a sus labios. La bebida había sido duramente obtenida. Aefo había recurrido a amenazas, sobornos y súplicas directas ante Carlomagno y Roger Stila. El recuerdo de aquellos dos magos de primer nivel mirándola con renuente envidia, pero aún mirando la bebida como gatos hambrientos, trajo una sonrisa furtiva a su rostro. Uno de ellos la hacía trabajar gratis, el otro le guardaba rencor. Ella estaba saboreando la rara paz cuando la puerta se abrió de golpe. Su Majestad. PFFT. El estruendo mezclado con el grito de Linatius sacudió la habitación. Altria se atragantó y envió una bocanada de jugo rociada a través del escritorio. Lo siento, pequeño Alt, se disculpó Linatius de pasada, ya frenético. ¿Dónde está Su Majestad? ¿A dónde se ha ido el rey? Altria se secó las manchas pegajosas, exasperada. Probablemente siga encerrada con ese Tila en algún experimento. ¿Por qué, hermana mayor? Un general sarraceno acaba de entrar solo en París. Me temo que va tras el rey. He venido a rescatarlo. Con eso, Linatius salió corriendo, dejando a Altria congelada, con la noticia aún medio digerida. Un jinete solitario que llegaba para asesinar a Carlomagno. ¿Qué clase de tonto e imprudente era este? Apenas había decidido que sonaba ridículo cuando un estruendo atronador resonó por todo el palacio. Girándose hacia la ventana, vio una columna de polvo que se elevaba cerca. Esa dirección y el muro cortina exterior. Al darse cuenta del peligro, el corazón de Altria se hundió. Ella dejó caer su pluma, con un destello de precaución en sus ojos, y salió a investigar. La explosión atrajo más de un par de ojos. En los establos cercanos, Aefo, que cuidaba a la enferma rabicana, se sacudió hacia el sonido. Al instante se giró y tranquilizó a la yegua. Está bien, pequeña Nat. No te dejaré. Desde hacía días la presa del antiguo, y actual, monte se mostraba apática, al borde de la desesperación. Varios veterinarios no habían encontrado nada. El veredicto final. Depresión posparto. Depresión posparto en una yegua. Al no encontrar cura, Aefo pasó horas extras con ella y, por sugerencia de Carlomagno, intentó el exorcismo con luz sagrada. Curiosamente, pareció ayudar. El pelaje de Rabicana parecía más brillante y sus orejas estaban erguidas y llenas de energía. Estarás bien. Tanto el pequeño Junio como yo lo creemos.
Acarició suavemente el elegante cuello y luego atrajo al potro hipogrifo hacia su lado. El potro relinchó suavemente, preocupado. Tilde. Nicker, respondió Rabicana, acariciando la cabeza emplumada con la suya. El momento entre especies cruzadas madre-hijo calentó el corazón de Aefo, hasta que un rugido y un estruendo lo destrozaron. Astolfo, ¿dónde estás? El muro explotó hacia adentro. La frágil Rabicana se estremeció de terror. La furia ardía en los ojos de Aefo mientras miraba fijamente a la figura que caminaba a grandes zancadas entre el polvo que se asentaba. ¿Quién atraviesa paredes? ¿Necesitas una lección de puertas? Avanzó furioso, pero se quedó paralizado cuando el polvo se disipó y apareció un rostro familiar. Tú. Manricardo. Al reconocer a la mujer que una vez había sido a la vez rival y compañera de armas, su ira flaqueó. Ella había gritado su nombre. Debía necesitarlo para algo. Él podría haberse calmado, pero alguien más no. Carlomagno llegó, echó una mirada y su rostro se oscureció de rabia. HMPH. Un enemigo cree que puede entrar y torcerme la nariz. Señor Aefo. Señor Linatius. Agarradla. Sí, Su Majestad. Ese sí. Aefo dio un paso al frente en voz baja. Lo que necesites, lo hablamos luego. Primero, suelta todas las armas, pon las manos a la espalda y acuéstate boca abajo. Gracias a Dios que te encontré. Manricardo exhaló aliviado. Ella arrojó a un lado su espada con forma de garrote, se arrodilló y no ofreció resistencia mientras Linatius la ataba. Pronto vendrás por mí, Rey Charlie. Ella lanzó la promesa por encima del hombro. Carlomagno resopló, pero Aefo sospechó que tenía razón. Su Majestad y... ¿La conoces, señor Aefo? Interrumpió Carlomagno. Aefo asintió. Sí. ¿Cómo? Bueno, estaba buscando al primo Rolani. Relató ambas misiones. El encuentro con Rugerio y Manricardo mientras buscaba al paladín desaparecido. Carlomagno escuchó y luego reflexionó. Así que realmente vino por ti. Genial, pensó, su caballero era un faro guía para el generio opuesto. Ahora incluso los generales enemigos estaban enamorados. ¿Se trató de alguna deserción elaborada? En ese momento llegaron Altria y Rogerstila, sin aliento. Al ver a Aefo a salvo, Altria se apresuró a acercarse. ¿Estás herido? Allá vamos de nuevo, pensó Carlomagno. Pronto habrá 3 pares de amantes desventurados. Estoy bien, dijo Aefo. Soy Manricardo, el teniente de Rugerio. Altria y Rogerstila fruncieron el ceño. Conocían a Rugerio demasiado bien para que esto fuera simple. Debe tener noticias urgentes, pero teme que no la escuchemos. Pregúntale de nuevo, Aefo, dijo Rogerstila. Él asintió. Bien, vámonos. Antes de que pudiera solicitar permiso, irrumpió una página. Majestad. Un mensajero de Lady Bradamante. ¿Bradamante? Que entre. Carlomagno esperaba noticias de un alto el fuego. Una mirada al rostro del mensajero le dijo lo contrario. ¿Qué pasó? Habla. El mensajero espetó. No es un tratado, Su Majestad. Lady Bradamante estaba negociando con un general sarraceno cuando apareció un monstruo mitad caballo, mitad águila, y se los llevó a ambos. Ese. Señaló al pequeño Junio. ¿Qué? Los ojos de Carlomagno se abrieron de par en par al comprender de repente. No es de extrañar que Manricardo estuviera tan seguro de que el rey vendría a verla. Había transcurrido medio día desde que Manricardo asaltó París solo. Aunque sus armas todavía estaban confiscadas, su trato había mejorado claramente. Ahora libre, se sentó frente a Carlomagno. Astor y los demás los flanqueaban, la mesa estaba cargada de platos suntuosos. Carlomagno hizo un gesto amable, recorriendo con la mirada el banquete. Come algo. Después de tanto correr, debes de estar muerto de hambre. Gracias, Su Majestad, pero no tengo mucha hambre. Manricardo negó con la cabeza lenta pero firmemente, con una mirada suplicante. Se lo ruego, señor, salve a mi amiga. Por supuesto, pero come primero, recupera fuerzas y luego cuéntamelo todo. Manricardo tenía un aspecto horrible. Hasta Carlomagno notó las profundas sombras bajo sus ojos y su figura tambaleante. Tal vez en el instante en que vio a Astor su tensa voluntad se quebró, dejando que días de agotamiento cayeran sobre ella, llevándola a rendirse tan fácilmente.
Como era la única pista para encontrar a su pequeño Boo, Carlomagno no podía dejarla morir. De lo contrario, el niño podría perderse para siempre. Ella pareció comprenderlo. Como una tigresa hambrienta, agarró el pavo real de la bandeja. Con plumas y todo, el pájaro parecía vivo, pero por dentro había carne asada suculenta. Ella arrancó una pierna enorme y la devoró a mordiscos salvajes. Durante días había vivido de corteza y frutas silvestres. La rica carne le hacía agua a la boca. Los demás, al ver esto, comenzaron a comer también, aunque ninguno con apetito. Astor arrancó la otra pierna y se la ofreció a Altria. Tome, Alt. Su Majestad pidió pavo real asado. Pruébelo. Por orden de Carlomagno, Astor mandó revestir el ave con su plumaje y cola al estilo antiguo. La apariencia realista del pájaro atrajo la admiración del emperador. En verdad, Lord Astor, más fino que cualquier pavo real que haya asado antes. Cuando la pierna desapareció, el calor inundó sus extremidades y Mandricardo recordó lo que era vivir. Ella juró en silencio que era la mejor carne que jamás había probado. Su paso se ralentizó. Volvió a hablar con voz firme. Majestad, puedo decirle lo que sé. Días antes. Mandricardo, con Rugiana, debía negociar con Bradamante. La tarea debería haber recaído en Rodomonta, pero ese día la princesa se enfurruñó. Nunca volveré a hablar con ese grosero Bradamante. Y le encargó la tarea a Rugiana. Déjala ir en realidad significaba hazla sufrir. Rugiana lo sabía, pero solo podía prepararse y aceptarlo. Esa maldita mujer y Mandricardo entendió exactamente por qué los estaban atacando. Si Rugiana no la hubiera frenado, habría llegado a los golpes con Rodomonta. Ella no podía comprender cómo su amiga podía tolerar una malicia tan abierta. Rugiana captó su ira y esbozó una sonrisa irónica. Soy su súbdita, y algún día su vasalla. Un poco de paciencia no vendrá mal. Bajo una bandera blanca entraron en el campamento franco y encontraron a Bradamante de guardia. A primera vista, Rugiana, que había oído mucho sobre la paladín, la comparó con Astor. Ambos eran caballeros sagrados, que irradiaban mana similar, pero Bradamante se sentía mucho menos abrumador. Se preguntó cómo sería el propio Carlomagno. Hola, Rugiana. Bradamante, saludos. Un apretón de manos superficial y se sentaron. Comenzaron las negociaciones. Contrariamente a la descripción de Rodomonta, Bradamante no mostraba ninguna tosquedad. Sus modales eran refinados, casi nobles. En el campo de batalla, razonó Rugiana, se esperaba brutalidad, pero aquí la mujer hablaba con cortesía. Mandricardo decidió que cualquiera que Rodomont despreciara debía ser una verdadera dama, y probablemente una buena persona. Su mejorada opinión suavizó su tono, desconcertando a Bradamante. Aunque ella también detestaba a la grosera princesa de cabello negro de antaño, mantuvo su profesionalismo. Como los enviados eran tan amables, tal vez ella pudo presionar, cuando un agudo grito de águila hendió el aire. El rostro de Rugiana perdió el color ante el sonido familiar. Ella forzó la pregunta. Lady Bradamante, ¿es Sir Astor el que está en el hipogrifo? Ella sabía que era una ilusión, pero aún así había una chispa de esperanza. ¿Y si realmente fuera él? Se oyeron gritos afuera. Un soldado irrumpió. Mi señora, un hipogrifo está arrasando, pero el jinete no es Lord Astor. ¿Qué? Enséñame. Bradamante se levantó, mirando fijamente a Rugiana, que se tambaleaba con las manos sobre la cara. Quédate aquí. Yo me encargo. En cuanto Bradamante se fue, Mandricardo se acercó. ¿Qué pasa? Siempre te quedas paralizado cuando ves a ese hipogrifo. Y se trata de mi nacimiento. ¿Tu nacimiento? Mandricardo se dio cuenta de que no sabía nada del pasado de su amiga. Rugiana simplemente apareció un día, sin historia. Sí, yo. Un rugido ensordecedor proveniente del exterior la interrumpió. No puedo correr. Rugiana apretó los dientes y salió corriendo. Mandricardo la siguió. Afuera, Bradamante apuntó su lanza con forma de bastón, apuntando hacia el cielo, y desató un torrente de maná ardiente hacia el hipogrifo. En su espalda, Arantea levantó un escudo casual, desviando sin esfuerzo la explosión. Al verla, Rugiana gritó. ¡Madre! La voz hizo vacilar a Arantea. Se giró, con los ojos llenos de lágrimas. Hija mía, hace tanto tiempo.
Rugina reprimió la agitación que sentía en su interior, miró fijamente a la belleza de cabello blanco que compartía su color pero ninguno de sus rasgos, y logró hablar. Madre, ¿cuánto tiempo llevas siguiéndome? Mi querida pequeña Rue, ven a casa con mamá. Arlatía respondió como si no hubiera escuchado, con los ojos fijos en Rugina y la mano extendida en una tierna invitación mientras su Pegaso se acercaba. Espera, madre. Rugina palideció mortalmente y retrocedió paso a paso. Manticardo, siempre a su lado, avanzó para protegerla. Espere, señora, usted debe ser la madre de Rugina. Yo soy Manticardo, su amigo y rival. Le ofreció una mano cortés. Un placer. Soy Arlatía, la única madre de Rugina. Su sonrisa era suave, su reverencia, elegante. Sin embargo, la forma en que resaltó solo madre envió un escalofrío involuntario por la columna de Manticardo. De cerca, era impecable. Un lunar en forma de lágrima en el rabillo del ojo, curvas que denotaban madurez. Todo lo que Manticardo había imaginado que sería la madre de Rugina. Aún así, miraba a Arlatía, a Rugina y viceversa, desconcertado. Por muy hermosos que fueran ambos, no pudo encontrar ningún rastro de parecido entre ellos. Ahora no era el momento de cuestionar a Rugina. Su primera prioridad era manejar a esta mujer sonriente e insondable. Todavía recordaba con qué facilidad había desviado el cañón mágico de Bradamante, algo que él sabía que nunca podría hacer. Tía Arlatía, ¿te llevas a Rugina? Sí. ¿Pretendes detenerme? No, no, los asuntos familiares no son asunto mío. Pero Rugina y yo estamos de servicio. No podemos irnos. ¿Podría esperar hasta que volvamos? Regresa y en el instante en que la palabra salió de los labios de Manticardo, todo rastro de calidez maternal desapareció del rostro de Arlatía. Un destello peligroso brilló en sus ojos, y su voz se volvió gélida. ¿Para que puedas esconder a mi hija cuando regreses? No. Me la llevo ahora. Sobre mi cadáver. Bradamante se lanzó hacia adelante para bloquearle el paso. Presentía una catástrofe. Si Rugina era secuestrada ante sus ojos, las consecuencias serían inmensas. Peor aún, la mujer montaba un Pegaso muy parecido al de Astolfo. Si lo manejaba mal, la culpa recaería directamente sobre él. Arlatía no hizo caso. Levantó su bastón y gritó. Si insisten en alejarme de mi hija, los aplastaré. Espera, madre, no. Rugina levantó su espada, pero contra la legendaria bruja, la resistencia fue inútil. 6 círculos mágicos florecieron alrededor de Arlatía, replicando instantáneamente el mismo cañón que había salido de Bradamante momentos antes. ¿Qué? Bradamante abrió mucho los ojos. Sabía que no podía bloquearlo y saltó hacia atrás. Se produjo una onda expansiva devastadora que levantó una nube de polvo asfixiante. No te quedes ahí parado, corre. Manticardo agarró al aturdido Rugina y huyó, pero después de unos pasos un mini cañón lo golpeó de lleno, tirándolo al suelo. Antes de que pudiera levantarse, enredaderas como serpientes se enroscaron alrededor de sus extremidades. Arlatía se lanzó en picado. Bajo las garras de su Pegaso colgaba el inconsciente Bradamante. Al verlo, Manticardo sintió desesperación. Su única línea de defensa había sido aplastada en segundos. ¿Qué esperanza quedaba? Porque eres amiga de mi hija, no te mataré, pero no apresures tu propia muerte. Con esa advertencia, ella movió su muñeca y una correa de magia arrastró a Rugina a su lado. Mirando a su hija indefensa, con voz suave pero escalofriante, murmuró, el mundo exterior es demasiado peligroso. Vuelve a casa, mi buena niña. Sí, madre y... Al ver a Bradamante cojeando en las garras del Pegaso, Rugina aceptó lo inevitable. Déjala ir. No tiene nada que ver con esto. Arlatía negó con la cabeza de forma enigmática. En cuanto lleguemos sanos y salvos a casa, la liberaré. Los ojos de Rugina se oscurecieron. Como quieras, madre. 1000 palabras se le atascaron en la garganta, pero el miedo a volver a provocar en su madre un nuevo frenesí las retenía. Lanzó una última mirada a Manticardo, se rindió al hechizo del sueño y se hundió en una oscuridad sin sueños. Con todo arreglado, Arlatía espoleó su montura y se fue sin mirar atrás. Solo cuando su silueta desapareció en el horizonte, las vides que rodeaban a Manticardo cayeron sin vida a la tierra. Examinó los restos, apretó los dientes y se dirigió a grandes zancadas hacia Frontino, la montura abandonada de Rugina.
Ignorando a los soldados francos que intentaron detenerlo, galopó de vuelta al campamento sarraceno e irrumpió en la tienda de Rodomonta. Rodomonta recibió su furiosa entrada con una sonrisa, desestimando con un gesto el intento de intervención de Ferraya. Bueno, señor Caldo, supongo que su charla ha terminado, ¿no? ¿Dónde encontraste a esa mujer? ¿Qué quieres decir? Aunque Rodomonta fingió inocencia, Manticardo sabía que ella estaba detrás de todo. Maldita sea, dime directamente. ¿Qué hace falta para saber a dónde se han llevado a Rugina? Al ver que ocultarse era inútil, Rodomont dejó de fingir y sonrió con suficiencia. Eso depende de lo que estés dispuesto a dar por noticias de tu amigo. Viniste a negociar. HMPH, dijo Manticardo riendo con frialdad, desatando a Durandal y clavándolo de lleno en el suelo frente a ella. Hablar. La mirada de Rodomonta se aferró con avidez a la espada, apenas conteniendo el júbilo. Muy bien. Su madre adoptiva se ha llevado a Rugina a casa, al jardín encantado del Monte Carena, en la cordillera del Atlas. Eso es todo lo que sé. En el momento que tuvo la respuesta, Manticardo se giró para marcharse. A la puerta de la tienda, lanzó una última mirada gélida. Si esto es mentira, haré que te arrepientas. Dicho esto, se montó en su caballo y salió disparado. Rodomont observó el polvo que se levantaba, y dijo con dulzura. ¿Por qué mentiría? Cuento con que la bruja se encargue de ti también. Después planeé pedirle ayuda a su majestad Carlomagno. Y eso, majestad, es todo lo que sucedió. Después planeé pedirle ayuda a su majestad Carlomagno. Y eso, majestad, es todo lo que sucedió. Así es como es y. Carlomagno comparó el relato de Manticardos con el informe del mensajero. Los detalles coincidían y ella podía estar segura de que no estaba mintiendo. Por eso Manticardo había venido a París. Bradamante también había sido capturada y, creyendo que solo se podía confiar en Azú, se había abierto camino hasta París, rindiéndose solo cuando estuvo frente a él. La noticia que trajo fue realmente vital. Ahora existía una pista sobre el paradero de Durandal, pero estaba en manos enemigas y el comandante de confianza de Carlomagno, Bradamante, había sido capturado, dejando al ejército de primera línea sin líder. Estos acontecimientos obligaron a Carlomagno a actuar con rapidez. Parece que ha llegado el momento de salir al campo. Carlomagno se levantó bruscamente, con los ojos encendidos mientras se giraba hacia Azú que estaba a su lado. Señor Azú, su grifo es el más rápido. El rescate de Little Boy Rugina es suyo. Sí, su majestad. Azú se puso de pie, saludó con aplomo caballeresco y asintió profundamente. Linatea, sé que temes por tu hermana, pero París debe ser defendido y Roland vigilado. Entendido, la ansiedad y la impotencia brillaron en los ojos de Linatea. No podía luchar ni salvar a su hermana. Aún así, ella cumplió con su deber de caballero y obedeció cada orden real. Con el pequeño Bu desaparecido, yo mismo lideraré el ejército. Como dice el refrán, ocioso hasta morir, ocupado hasta morir. Después de una comida apresurada, Manticardo, insistiendo en que no había tiempo que perder, hizo que Azú se fuera de inmediato. Espera, Azú, yo también voy. Artoria avanzó sin dudarlo. Roger Steele lo siguió, igualmente decidido. 4 en total. Azú se maravilló de lo perfectamente que había crecido el joven Junio. O tal vez la suerte siempre había estado de su lado. Artoria y Roger Steele lo flanquearon como siempre, protegiéndolo entre ellos. La mirada de Manticardo se detuvo en la apretada formación, luego se sentó en silencio detrás de Artoria. Linatea corrió hacia adelante con lágrimas en los ojos mientras estrechaba la mano de Azú. Todo depende de ti, pequeño Azú. Trae de vuelta al pequeño Bu. Cuenta conmigo, jefe. Azú esbozó una sonrisa tranquilizadora y espoleó a Junio hacia el cielo, que pronto se redujo a un punto negro en el horizonte, África del noroeste, las montañas del Atlas. Azú había perdido la cuenta de cuánto tiempo habían volado, corriendo día y noche, deteniéndose solo para preguntar direcciones o para dormir un poco, hasta que aparecieron estos extraños picos. La leyenda decía que la cordillera recibió su nombre del titán griego Atlas, el pilar que sostenía el cielo. Y dentro de ella, en el monte Carenae, se encontraba la morada oculta de Arantía. Unas cuantas preguntas a los lugareños confirmaron la ubicación de Carenae, y volaron hasta su cumbre cubierta de nieve para explorar. A esa altitud había nieve todo el año y una espesa niebla impedía la visión. Azú agarró instintivamente la mano de Artoria.
No te separes. Roger Tila intentó alcanzar la mano libre de Azu, pero Artoria le agarró la muñeca primero. Tila no pudo liberarse y vio como la mano de Azu se cerraba alrededor de la de Manticardo. Al encontrarse con la mirada petulante de Artoria, Tila solo sonrió levemente. Qué tímido, pequeño Ar. Si necesitas consuelo, te lo daré. Entonces gracias, Tila. Artoria apretó su agarre y la presión aumentó sigilosamente. Aunque la fuerza de la bruja era menor, respondió con un hechizo de refuerzo localizado, manteniéndose firme. Sin darse cuenta, Azu y Manticardo buscaron cualquier rastro del jardín oculto. ¿Estás seguro de que hay un jardín aquí, Manticardo? Claro. Arantía es una bruja poderosa. Debió haberlo sellado tras una barrera. Declaró Manticardo. La niebla lo cubría todo y apenas se podía ver una mano delante de la cara. Estiró los brazos, tanteando el aire. Pronto sus dedos encontraron algo frío y duro. Detener. Ante su grito se quedaron paralizados, observando cómo sus manos exploraban más a fondo. De repente, se rió. Ja. Aquí está. Un muro invisible. ¿Muro invisible? Azu extendió la mano con cautela. Una barrera invisible bloqueó la punta de su dedo. Dio un golpecito. El obstáculo era real. Sin embargo, el grifo sonaba claro y ligero. No era una pared pesada sino vidrio. Manticardo también lo oyó, con una emoción que la envolvió mientras desenvainaba su gran espada de madera. Solo vidrio frágil, entonces. Tranquilo. Esperar. El vaso de una bruja nunca sería ordinario, pero Azu no tuvo tiempo de detenerla. Ella se balanceó con todas sus fuerzas. El cristal invisible sonó como un gong, no se rompió, sino que se encendió con una luz cegadora y la arrojó hacia atrás. Si Azu y Artoria no la hubieran atrapado, podría haber volado por el acantilado. La pareja se deslizó varios pasos antes de estabilizarse. Cuando regresaron, encontraron a Roger Tila, experto en magia, arrodillado, estudiando la barrera invisible. Tras un momento, se levantó. Una pared de cristal en forma de anillo. Aísla el mundo exterior, deja pasar la luz y refleja cualquier golpe, pero como pared, debe tener una puerta. Ella trazó el flujo de maná y luego caminó hacia donde convergía. Los tres lo siguieron, dejando a Manticardo desconcertado. Oye, ¿tu amiga bruja realmente puede hacer esto? Confía en Tila, es brillante con los hechizos de barrera. Azu, que la había visto trabajar, la siguió sin dudarlo. Tila siguió el rastro de maná hasta el final de un sendero de montaña oculto. Se detuvo ante la pared transparente, tocó y sonrió. Como era de esperar, aquí está la entrada a la barrera. Una vez encontrada la puerta, el resto fue sencillo. Azu, usa tu grimorio universal. En ello. Abrió el libro de hechizos, canalizó maná y un rayo rosa golpeó la barrera. Las ondas se extendieron, se abrió un arco y la pendiente nevada que había más allá fue reemplazada por un jardín floreciente y fragante. Ellos avanzaron y el arco quedó sellado detrás de ellos. ¿Entonces este es el jardín encantado? Por todas partes florecían flores, árboles y arbustos. La vida vibrante había reemplazado al frío cortante. Azu se quedó atónito de que pudiera existir tanta exuberancia entre picos nevados. Mientras se maravillaban, un grito hostil rompió el silencio. ¡Raa!